Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a realizar a la muñeca Sally, en lo que les cuento un story time de esta oveja negra que se quiere convertir en blanca, así que acompáñame. Esta historia la contaré en primera persona para que entiendan el contexto, así que iniciamos. Esta historia comienza antes de que yo naciera. Mi mamá conoció a mi papá en el mismo pueblo que vivía y de ahí se enamoró de él. Tuvo a su primera hija, que es mi hermana mayor. A los 2 años tuvo a mi hermano. En el tiempo que ellos estuvieron viviendo juntos, tenían problemas, él tomaba, ella era un poco celosa y simplemente ya no se entendía. Pero sin embargo, ella lo quería mucho y lo aguantaba. Así pasaron 5 años más cuando quedó embarazada de mí. Él cuando tomaba era grosero y cuando llegaba era muy grosero con mi mamá. Y de hecho llegaba a pegarle a mis hermanos si algo no le gustaba de ellos o si por el hecho de jugar o hacer ruido eso le molestaba y se desquitaba con ellos. O al menos eso hacía con mi hermano, porque decían que a mi hermana la quería mucho y que era su consentida. Pero eso no duró tanto tiempo. Pues como les decía, mi mamá estaba embarazada de mí y pasó un poco tiempo para que él simplemente llegara, le dijera que ya no la quería y que ya no quería estar con ella y tomara sus cosas y se fuera, sin importarle nada, sin importarle que mi mamá lo quería y que no quería que se fuera a pesar de todo, sin importarle que mi mamá iba a tener a su tercera hija. Al contrario, él decía que esa hija que esperaba no era de él. Fue tan cruel con sus palabras que hirió mucho a mi mamá. A mi mamá la palabra que más le dolió fue cuando le dijo, ya no te quiero. Tomó sus cosas y se fue, sin importarle que venía una niña pequeña en camino, sin importarle que también dejaba a otros 2 pequeños atrás, sin pensar que le iba a hacer falta a esos niños y sin pensar que también necesitaban de su papá. Como sabrán, pueblo chico, infierno grande. Al poco tiempo supieron que él ya estaba con otra mujer en otro estado. Esa mujer ya tenía una hija de otro hombre y él, vamos a llamarlo Pedro. Pedro encontró a esta mujer ya con un hijo, con una hija y con ella tuvo un hijo de él. Se supo que esta mujer lo trataba mal y al parecer le había puesto los cuernos a él. Y otra vez Pedrito terminó abandonando a otro hijo más de él. Pero cabe mencionar que antes de que pasara todo esto, él a la niña que no es su hija le dio sus apellidos como si lo fuera. Y en cuanto a la niña que dejó en la pancita de mamá, jamás le dio sus apellidos. Pero bueno, regresando en el momento, pues Pedrito volvió a agarrar su camino y se fue para Estados Unidos. De ahí no se supo nada de él por muchísimo tiempo, nunca hizo por buscar a sus hijos, nunca fue por querer apoyar económicamente a sus hijos. Aunque ya no quisiera la mamá, se olvidó totalmente de sus hijos, como normalmente lo hacen muchos hombres. Que cabe mencionar, no todos los hombres son iguales, pero en esta ocasión él demostró ser uno más del montón. En ese tiempo que Pedrito andaba en Estados Unidos y no se supo nada de él, estos niños estuvieron en su casa con sus abuelitos. La mamá tuvo que trabajar y el único trabajo que pudo encontrar bien fue en una casa, en lo cual en esa casa tenía que trabajar todos los días y quedarse en su casa, era de planta. Solo tenía los domingos para poder ir a ver a sus hijos y nada más iba un ratito, si es que le daba tiempo, porque tenía que regresarse a quedar a la casa de los patrones. Con el tiempo los 3 pequeños se tuvieron que separar. Los 2 mayores se iban a quedar a casa de una tía, mientras que a mí, la pequeña, me quedaba con mi abuelita y con mis tías. En ese tiempo mi mamá también sufrió mucho, porque ella tenía que tirarse la leche porque no podía darme de comer. Me dejó tan solo a los 3 mesecitos al cuidado de mi abuelita y de mis tías. Entonces lo único que me daban de comer era tecitos o lechita en fórmula. Y mi mamá tenía mucha leche, pero solo quedaba tirarla, porque en ese entonces
No era como ahora que ya puedes almacenar tu leche y puedes darle en horarios a tus bebés. No, en ese entonces no era así. No había tanta información, o al menos ella no lo sabía. Entonces ella no le quedaba de otra que tirarse la leche mientras su hija se quedaba a cargo de su mamá y tenía que tomar tecitos y fórmula. Mientras los otros dos pequeños tenían que buscarle también, se iban a vender plástico, botellas de plástico. Le buscaban ellos también, porque en ese entonces pues no había mucho dinero. Pasaron los años, mi mamá siguió trabajando en casa. Las patronas en ese entonces en la Ciudad de México, algunas eran muy crueles, algunas contaban hasta los huevos que tenían ahí para que no agarraran nadie más y no se pudiera preparar. No podían agarrar nada si no fuera sin su permiso. Eran muy crueles a veces los patrones para lo poco que pagaban. Siguió paseando el tiempo y nos venimos para Oaxaca con mi abuelita. Mis hermanos seguían en casa de otra tía y no me tocó convivir mucho con ellos, al menos cuando yo era pequeña. A la edad de que yo ya entré a la primaria, mi hermano se vino a vivir con nosotras y mi mamá se regresó de México para Oaxaca. Entonces se llevó a mi hermana la mayor para que trabajara con ella ahí. La señora con la que entró a trabajar mi mamá era más accesible, le daba un poco más de oportunidad de estar con sus hijos para llevarlos un rato a su casa. Pero aún así ella tenía obligaciones en esa casa porque la señora tenía hijos pequeños. Entonces aún así no podía estar al 100 con nosotros. Así fue pasando el tiempo hasta que yo cumplí 14 años. Es ahí cuando volvemos a saber de este hombre llamado Pedrito, que se vuelve a reportar. Anteriormente le empezaba a hablar a mi hermana, no sabemos cómo consiguió su número, pero empezó a hablar con ella, pero fue llamadas fugaz, de repente queriendo ayudar, pero pues igual no mandaba mucho, le empezó a mandar un pequeño apoyo, pero eso no era seguido, eso era cada que se le antojaba al señor hablarle, pero imagínense después de cuántos años. De repente, de la nada, dijo que ya se iba a regresar, porque ya había comprado un terreno y había construido su casa, y da la casualidad que fue cerca del terreno donde estábamos nosotros, sus hijos. Supimos que se casó allá en Estados Unidos con una mujer que ya tenía una hija, pero esa mujer no puede tener hijos, entonces su hija era adoptada, por lo cual él tampoco pudo tener hijos con ella. Ya cuando decidió regresar, dio la casualidad que nos los topamos. ¿Por qué? Porque vivíamos al lado de su hermano y su hermano en ese entonces se casó y da la casualidad que él llegó para esas fechas. Cuando él regresó acá, él llegó con sus maletas llenas de ropa, de cosas según para nosotros sus hijos, y como si nada hubiera pasado, como si él nos conociera todo el tiempo, como si algo lo tuviéramos que recibir con los brazos abiertos, de una manera tan prepotente, como si algo lo ofendiéramos, si es que no lo saludábamos bien, como si fuera nuestro papá, cuando nunca lo fue, cuando ni siquiera yo lo conocía. O sea, lo fui a conocer ya hasta que yo tenía 15 años. Fue la primera vez que lo vi y la primera vez que me vio él a mí. Y él me decía hija como si nada hubiera pasado, como si ese tiempo que se fue, que nos abandonó, nunca hubiera existido. Y que lo recibiéramos con los brazos abiertos a él y a su esposa. ¿Lo pueden creer que así fue? Ni yo lo podía creer. El punto es que hubo un momento en el que para él, el traer regalos, él con eso compensaba todo lo que había hecho, lo que había faltado en este tiempo. Nos dizque invitaba a salir y salimos con él, pero le daba prioridad a la familia de su hermano y ni siquiera a nosotros nos daba prioridad. Nosotros éramos chicos todavía, no estábamos tan grandes y no éramos como que te tratamos mal y te hacemos caras o así, porque hasta eso mi mamá nunca nos dijo nada malo de él, nunca nos habló mal de él.
Lo que yo supe fue porque mi abuelita me contó, pero nunca supe nada malo de él por parte de mi mamá. La verdad es que a mí sí me cayó súper mal que a pesar de todo todavía le diera prioridad a otra gente menos a nosotros. Y nos sentimos tan incómodos que sí hubo un momento en el que me mencionó que yo no tenía sus apellidos, porque como él se fue, yo no tenía sus apellidos. Y me dijo: Ya te voy a dar mis apellidos para que seas de mi propiedad. en ese momento me cayó tan gordo que sí le dije que yo no era un perro como para que me dijera eso y que yo no necesitaba esos apellidos, que con los apellidos de mi mamá era más que suficiente y que aparte me gustaba. Mi hermana escuchó y solo se empezó a reír, pero me dio tanto coraje y de ahí ya no me sentía a gusto. Me caía súper mal y no estaba a gusto, ya no lo quería ver. Pasaron unos días y el señor se tuvo que regresar a Estados Unidos porque vio que aquí no la armaba. Pasó otra vez tiempo. Igual no sabíamos de él, no ayudaba, no hablaba y solo prometía ayudar las pocas veces que llegó a hablar con mi hermana, pero nunca lo hizo. Así pasó el tiempo hasta que 9 años después decidió regresar y que ahora sí ya se iba a quedar. Y volvió a pasar lo mismo que la otra vez. Llegó con cosas, llegó esperando a que uno le hablara con respeto, con cariño y que uno lo recibiera muy bien. Y esta vez fue diferente porque ya éramos grandes, mi hermana ya tenía hijos, él ya era abuelo y ni siquiera conocía a sus nietos, ni siquiera les hablaba, ni siquiera nada. Resulta que agarró, se instaló, llegó y así estuvo unos días que nos hablaba, medio que nos llamaba, pero por lo mismo que vivíamos al lado de su hermano. Y a mis otros hermanos pues no les hablaba, no les llamaba, no los buscaba, ni siquiera hacía por buscarnos como esperaba que nosotros lo buscáramos a él, como si nosotros le debiéramos algo a él cuando era al revés. Pero bueno, ya que estuvo instalado, ya que estaba en su casa, pasó el tiempo y de repente de la nada supimos que se encariñó con un niño que vivía al lado de su casa. El niño tenía como 1 año y vivía con la abuela porque según esto la mamá se lo había dejado a la abuela porque se había ido a vivir con otra persona. Entonces el niño vive al lado de don Pedro y resulta que la abuela era muy inteligente por lo que vimos porque le enseñó al niño a decirle papá a don Pedro. De repente de la nada el niño empezó a decirle papá y eso le emocionaba a este señor. Aquí no quiero entrar en conflictos de religiones ni de nada, pero don Pedro regresó siendo cristiano y ahora iba a la iglesia con su esposa y ahí era donde se topaba mucho a la abuelita de, vamos a ponerle Juanito. Pues la abuela de Juanito le empezó a decir a don Pedro que Juanito era un niño pues abandonado, que solo estaba con ella y que ella ya no podía cuidarlo y que ella ya estaba muy grande para estar cuidando al niño y le fue metiendo la idea de que lo adoptara. Cosa que al parecer le agradó mucho la idea a él y también a su esposa, ya que no habían podido tener hijos ellos juntos. Él decía y lo veía por querer ayudar al niño, pero en realidad el niño sí tenía familia. El niño vivía con sus tías, el niño sí tenía sus abuelos, su mamá era la que no estaba, pero sí tenía su familia y toda su familia vive al lado de él, pero sin embargo creo que esas ganas de ser papá lo hizo que doblaran las manitas para que se aferrara y quisiera adoptar a ese niño como si fuera de él. Pues pasó el tiempo, a eso sí le metió dinero, le metió abogado junto con la esposa, porque la esposa tiene permiso para irse medio año a trabajar a Estados Unidos y regresar medio año para acá. Entonces a eso sí se enfocó a pagar abogado y todo hasta conseguir que le dieran al niño. Cosa que nosotros no nos metimos, nosotros ya no le hablamos, nosotros no nos ha buscado, nosotros no hacemos por buscarlo, pero es increíble que con el paso del tiempo él haya querido adoptar a un niño para ser papá después de que tuvo a 3, porque de veras se me olvidaba contarles que también de su otro hijo, que también se llama Pedrito como él, no
no se quiso hacer también responsable ni nada. Y pues ahora don Pedro carga a su hijo Juanito a todas partes, con decirles que lo último que me enteré es que hasta ahora le tocó ser parte del comité de la escuela. ¿Cuándo se iban a imaginar que don Pedro iba a estar siendo parte del comité de la escuela? O sea, jamás me lo llegué a imaginar. Pero pues ahora esa es su vida, está con su mujer un tiempo y un tiempo se queda él solo con su hijo. Ahora ya tiene a este niño Juanito adoptado, ya prácticamente es su papá él, es su hijo Juanito de don Pedro y de la esposa. Y da la casualidad que el niño, que se supone que no tenía familia, cuando le hacen su fiesta de cumpleaños va toda su familia del niño a la casa de don Pedro. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. No sé ustedes qué opinen, qué piensan de esta historia. Si ustedes tienen una historia así de algún papá que no fue papá o que terminó adoptando o terminó quedándose siendo padrastro de hijos ajenos, pues cuéntenme su historia para ver si les gustaría contarla, que yo la contara aquí. Obviamente todas las historias que cuente van a ser anónimas, pero igual ustedes cuéntenme sus historias. No sé, ustedes también déjenme en comentarios qué opinan de esta historia. Qué bárbaro. La oveja negra quiso cambiar de color siendo una oveja blanca para ser un buen padre ahora con un hijo que no es de él. Vaya cosa de la vida. Así que déjame tu chulo like si te gustó este video. No olvides también que en Instagram me puedes escribir para contarme tu historia si es que quieres que se cuente. También suscríbete al canal para que puedas subir más contenido como este. Y no olvides dejarme tu chulo like y también activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando tenga un nuevo video. No olvides que también, aparte de contar las historias, también doy tutoriales del paso a paso de cómo realizar algún muñequito y también unos moldecitos gratis de repente en el Instagram. Yo me despido con estas palabras. No seas cruel porque tarde o temprano todo en esta vida se regresa. Así que piensa primero lo que vas a hacer. Sin más ni menos me despido de ustedes. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye.